Bueno, ahora haré la toma de la presión por medio del método auscultatorio. Este método es muy preciso, pero lo que puede ocurrir es que no alcancemos a escuchar los vacíos de Korotkov. Entonces, esto sería muy grave si estamos frente a un paciente que busquemos que tenga hipertensión. Bueno, para la toma de la presión por medio de este método auscultatorio vamos a usar dos implementos, el estetoscopio y el tensiómetro. El tensiómetro es un instrumento que está compuesto por un brazalete, por una manguera, por un manómetro, por una válvula unidireccional y una pera. Bueno, para la toma de la presión tenemos que tener en cuenta que la paciente se encuentra con las piernas descruzadas, se encuentra relajada y está ansiosa, pues calmarla porque esto podría afectar el momento de obtener la presión. Bueno, que esta paciente no haya consumido alcohol, no haya fumado, no haya realizado actividad física, que si se viene en transporte público y cosas así que puedan alterar. Bueno, ahora para la colocación del tensiómetro, se va a pedir que extienda el brazo y vamos a colocar los dos dedos por encima de la fosa cubital. Ahora sí, lo vamos a colocar. Procedemos a colocar el estetoscopio y a insuflar. Y la paciente tiene una presión sistólica de 100 y una presión diastólica de 75.